Bien, familia. Bueno, pues bienvenidos. El día de hoy, la palabra que te tengo se llama Mayday. No sé si alguien reconoce esta palabra o la hemos visto a lo mejor en estas películas de acción, ¿no? Cuando un barco está en medio de una tormenta y ya se está hundiendo, se activa una señal de radio y empiezan a gritar Mayday, Mayday, Mayday. Cuando el avión ya... cuando me cuesta mucho trabajo decir esto sin reírme, porque no es algo de lo que te debas de reír. Pero tengo un primo que es piloto y hace unos días nos envió su primer anuncio de cuando estás en el avión, de que te dicen, damas y caballeros, bienvenidos al vuelo tal, 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 tal. Y yo pensé que era un problema de las bocinas, pero no, ya me di cuenta de que es un sello particular de los pilotos hablar así. Bienvenidos al vuelo 5, bienvenidos a de Encuentro y Conexión. Les recordamos que nuestro vuelo será de aproximadamente 35,000 pies sobre el nivel del mar. Les pedimos que por favor, este es su capitán Oscar Cayetano, les damos la bienvenida y vamos a estar volando. Tenemos un cielo despejado de todo. Gracias. Ladies and gentlemen, we are very pleased that you are flying in the airline. So we are very, very grateful that you are here as well. So we will be flying at an altitude of, this is your first Captain Oscar, and we wish you a very, very happy birthday. No, ya. Okay. Muy bien, entonces yo pensé que era algo nada más del sonido, pero no, ya me di cuenta de que es algo de los pilotos. Y me imagino a los pilotos en la emergencia, ¿no? Así de, damas y caballeros, si pueden voltear a su ala derecha, verán cómo acabamos de perder el primer motor. No se preocupen, tenemos un segundo motor a bordo. Yo me empiezo a preocupar cuando me ha tocado estar tanto en algún vuelo y todo, me empiezo a preocupar cuando la azafata se siente y se abrocha el cinturón. Fuera de ahí, todo está bien, ¿no? Pero ya cuando va el carrito así del café y de repente empieza a acelerar el carrito y ves que todo el mundo empieza a guardar cosas y la azafata se sienta, voltea al cielo y dice, Señor, ayúdanos. Ahí es cuando tu fe entra en acción. Pero a lo que voy con esto es, la historia de esta palabra, Mayday, no significa día de mayo, porque los días de mayo son muy bonitos. Y nací el 15 de mayo, entonces, y mi esposa el 12, entonces, ya saben a dónde mandar regalos. Muy bien. Pero la palabra Mayday no viene, se acuña esta palabra en la Primera Guerra Mundial, porque en ese entonces había muchísimo tráfico aéreo y debido a los diferentes idiomas, tanto de los aliados, era difícil entender cuáles eran las señales de auxilio. Y entonces, pues, por ahí se comenta de que Mayday viene del francés me aider. No sé si lo pronuncie bien porque mi francés no es tan bueno. Pero viene de me aider, que es ¿me puedes ayudar? O ayúdame. Entonces, y lo hablan 3 veces, lo repiten 3 veces para que no haya confusión. Y si tú has escuchado las películas, realmente es un grito desesperado. Es un grito desesperado cuando ya todas las condiciones naturales fallaron. Si tú te has subido a un avión y has visto por ahí de reojo la cabina, porque si tratas de meterte en la cabina vas a salir esposado del avión. No lo hagas, ¿ok? Entonces, ves que hay un gran conjunto de aditamentos, botones y cosas por el estilo que regulan, te ayudan a regular los vuelos. Hay una gran cantidad de componentes, pero cuando todo esto falla, cuando ya no hay más componentes a los cuales acudir, cuando el fallo es inminente, entonces viene el radio y es una señal de auxilio, ¿sí? Y la señal de auxilio no es Mayday, Mayday, Mayday. No es así. Es un grito de auxilio en medio del cielo, ¿sí? Para todos aquellos que puedan escuchar y estén listos para lo que viene. Porque prácticamente lo que viene es o un aterrizaje forzado, o un desplome, o algo que ya se está cayendo. Es la última llamada de auxilio, prácticamente en espera de un milagro.
Sí, anteriormente era SOS, que significa Save Our Souls, o sea, salva nuestras almas. Pero era muy difícil distinguirlo entre todo el ruido aéreo, de manera que se acuñó la palabra Mayday, Mayday, Mayday. Y cuando vivimos en un mundo lleno de ruido, lleno de opiniones, lleno de exigencias y expectativa, tanto de la religión como de redes sociales, la culpa y el miedo hacen mella en nuestros corazones y en nuestro pilotaje. Cuando estos aviones entran en una emergencia real, cuando todo lo demás falla, cuando el clima es adverso y el piloto sabe que ya no puede solo, estas tres palabras es un grito en el cielo que no deja en duda lo que está ocurriendo, que es precisamente una emergencia. A partir de la llamada de auxilio, cada segundo cuenta. Y el Mayday no es fácil, es Mayday, es algo que exalta, es algo que llama la atención, es un momento en el que no solamente cada segundo cuenta, sino que ya no hay tiempo para aparentar que estamos en control. No es bueno, todo está bien. Ya no es momento para seguir piloteando con el orgullo de nuestra alma, es el momento de pedir ayuda. Y esta también es una verdad espiritual profunda, familia. La condición humana sin Dios es una emergencia permanente. La condición humana sin Dios es una emergencia permanente. Y nosotros podemos decir, bueno, pero yo tengo a Cristo. Y ahorita vamos a pasar a ese momento donde de repente muchos de nosotros llegamos a Cristo rotos, cansados y sin rumbo. O al menos ese fue mi caso. Me hubiera encantado llegar y haber escuchado las voces preventivas de Dios, porque antes de cualquier emergencia se empiezan a mostrar las señales de alerta. Hace unos días mi esposo y yo veníamos de Monterrey y de repente empiezo a acelerar el carro y le digo a Jessica, oye, el carro está revolucionando pero no acelera. Y mi esposa me voltea a ver así como... Y efectivamente, sentía que íbamos acelerando el carro pero que no podía acelerar como antes. Lo habíamos llevado al servicio y le habían cambiado unas bujías y de repente, pues tratamos de irnos más despacio, que más despacio para mí es como a 90 kilómetros por hora, que manejo muy despacio. Entonces llegamos de Monterrey, nos paramos para comprar un pastel, porque los que no sepan fue cumpleaños de mi suegro, lo pueden felicitar al final. Y, ay, qué bonito. Y inmediatamente se prende la señal del motor. Se prende la señal del motor de que hay un problema en el motor. Y lo primero que dije, ok, no estoy loco. Había algo que no estaba caminando de acuerdo a lo establecido. Pon atención en esto. De repente en tu vida va a haber señales de que algo no está caminando de acuerdo a lo establecido. Tu espíritu va a empezar a redarguirte. Y de repente, en el momento que te detienes, va a mostrarse el origen de esa situación. Ahora, este mes tenemos diferentes viajes por cuestiones de trabajo. Entonces yo no puedo salir con un carro que tiene la señal de motor encendida. Entonces inmediatamente hacemos la cita y mañana entra el carro otra vez a servicio. Porque salimos el martes, yo no puedo llevar un carro que me está diciendo, hey, hay un problema. Pero lo que pasa con nosotros muchas veces es que en nuestra vida se prenden esas señales de alerta y ¿qué decimos? Sí puedo, no pasa nada. Ya me he enfrentado a esto antes. O como todos los que no sabemos de mecánica, pero tratamos de decir que sí sabemos, seguramente es un sensor. Y puede ser, pero de ahí a que tú sepas cambiar el sensor, si eres como yo, de repente el carro se avería, se te poncha una llanta, y yo no sé por qué abrimos el cofre. Y abres el cofre, digo, a lo mejor Alejandro sí le sabe, ¿no? Pero yo lo abro y si me preguntan, ¿qué ve usted? Pues veo cables, uno rojo, amarillo. Pero a veces también así navegamos nuestra vida. Se te ponchó la llanta y abres el cofre. Y cuando abres el cofre te das cuenta de que tú no sabes bien cómo está configurado el carro, porque
quien lo conoce bien es el que lo hizo. Oye, ¿llevar el carro al servicio con quien lo conoce es caro? Sí, muchas veces sí. Y muchas veces no lo queremos llevar porque dicen, ni me cambian las piezas, me ponen las mismas. Conozco un amigo que antes las marca con un plumón para ver si se las cambian o no. Y claro, llevar el carro al mecánico a la agencia es un acto de fe. ¿Sí? Porque he conocido a algunos, no me dejarás mentir, Alex, que a lo mejor hay algunos así, que nada más apagan la batería, la vuelven a prender, como se quitan algunos de las alarmas o te resetean los códigos y te dicen, ya estuvo. ¿Sí? Son como esos doctores que le dices, doctor, me duele aquí. ¿Cuál es su diagnóstico? Ya no se toque ahí, son $1,000. ¿No? Y nos volvemos los doctores y los pilotos de nuestra vida, familia, aun cuando todas las señales de emergencia están encendidas. A veces el orgullo humano es más grande que nuestra necesidad de ser sanados. Y el día de hoy quiero llevarte a esto porque muy probablemente el día de hoy Dios nos vuelve a invitar a levantar esa señal clara de, Señor, ayúdame porque no puedo solo. Porque no puedo solo. La nave de mi vida muy posiblemente está en llamas. A lo mejor la gente no lo ve, pero por dentro sé que es así y no he tenido el corazón o la humildad para acercarme delante de ti y encender las luces que dicen Mayday. Estoy en caída libre, no sé qué hacer y ya no puedo con esto. Entonces, acompáñame por favor a Efesios 2. Versículo 4. Y yo no sabía que Jessica ahorita iba a hablar un poquito de lo mismo. Pero fíjate cómo es. Dios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por favor, subraya lo siguiente. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros con Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este es un versículo muy citado cuando se habla si la salvación es por fe o es por obras o etcétera, etcétera. No es el tema de hoy. Personalmente tengo muy claro esto, pero no es el tema de hoy. Porque como dice un pastor amigo mío, no te metas en pleitos de doctrina. ¿Ok? Entonces a veces estamos peleando más por la doctrina que por el Dios que nos salvó. Y familia, quiero hablarte de las emergencias espirituales. Y si este es tu caso, si es un caso en el que dices, Señor, ya no puedo aparentar, ya el maquillaje no me da, ya la fuerza no me da, internamente estoy totalmente desgastado, aunque aquí lleguen y me pregunten que cómo estoy y yo responda lo que estoy acostumbrado a responder, que es bien. Yo creo que a veces si pudiéramos articular lo que está pasando en nuestro interior, cuando alguien te pregunta cómo estás, podríamos sentarnos y abrirle nuestro corazón. Sin embargo, muchas veces nuestro orgullo o nuestro temor a exponernos es más grande que la posibilidad de ser sanados por aquel que principalmente nos dio vida. Y familia, esto no le estoy hablando al incrédulo, al que no conoce a Dios, le estoy hablando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque así como llegamos muchas veces rotos y quebrantados ante la presencia, ante un Dios que nos toma y nos ama, después de sentarnos en el asiento de pasajeros y dejar que Dios pilotee la nave, empezamos a tratar de entender cómo Dios lo hace, hasta que terminamos nosotros en la cabina de control queriendo ser el piloto de la nave que solamente puede ser conducida a un buen destino por Dios. Pero nosotros le decimos, Dios, no te preocupes, yo ya tengo la capacidad. Y aparte empezamos a poner cargas sobre otros. Empezamos a poner situaciones que también deben de
hacer y todo para sentarse en la cabeza de esa área de pilotaje cuando no nos corresponde. Cuando nos corresponde sentarnos al lado del mismo pasajero y decirle, no te preocupes ante las turbulencias, quien lleva pilotando la nave es mi Padre. Él construyó la nave y sabe de lo que está hablando y puede llevarnos a un buen puerto. Amén. Entonces vamos a ver esta parte. Como punto 1, nuestra condición siempre es una emergencia espiritual. Y la Biblia no presenta al ser humano como alguien que solamente necesita dirección, motivación y ajustes. Y esto es lo que a veces la religión se ha convertido. En un día donde venimos a motivarnos, a tratar de volver a direccionarnos o ajustar algunas cosas. Y familia, no, la vida en Cristo no es una pequeña mejora, es un cambio fundamental. Es un cambio de vida que prácticamente no depende de nosotros. Dios no quiere que mejoremos un poco. Dios quiere que seamos transformados en la imagen de su Hijo. Y esto implica una muerte constante y un renacer constante. Implica rendirnos delante de Él para que sea Él el piloto que nos lleve a un buen rumbo y que lo que sea bendecido en nuestras vidas sea su propósito y su voluntad. ¿Me sigues? Porque a veces anteponemos nuestros deseos. Yo quiero que esto pase, yo quiero que esto sea. Y tomamos estos puntos de yo decreto, yo digo, yo hago, yo hablo, ¿sí? Y nos ponemos como Salomón en Eclesiastés. Me construyo viñas, me compro cantores, hago todo esto para mi gloria y para mi propia conveniencia, en lugar de rendirme delante del Creador con esta emergencia que tengo en mi vida. Efesios 2 del 1 al 3, quiero que veas lo que dice. Dice, Él dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Pon atención en esto. Le hablo a los vivos. Pero quiero que veas desde dónde opera Dios. ¿Quién me puede ayudar? Uziel, gracias, ven. A ver si todavía puedo. Yes, ¿me ayudas? Ok, dice aquí, Él dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿Estábamos cómo? Ok. ¿Cómo reacciona una persona que está muerta? No reacciona, es literalmente peso muerto. Quería que lo vieras físicamente porque la gracia opera desde esa condición de muerte. Cuando nosotros estamos muertos, no respondemos, no tenemos rumbo, no reaccionamos, no hacemos nada. Somos peso muerto, es algo que pesa, no tiene capacidad de acción ni de reacción. Desde ahí es que Cristo nos toma. Pero de repente pensamos que nosotros podemos hacer la obra que Dios puede hacer por nuestra cuenta. Y aquí es donde entramos en ese estadio de emergencia. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, y subraya en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por favor, pongamos mucha atención en esto porque es la parte de la rendición que nadie quiere escuchar. Aquí dice que anteriormente andábamos en ello. Y hay un renacer espiritual, claro que hay un renacer espiritual, pero aún en ese renacer espiritual seguimos peleando con parte de nuestra carne y nuestra carne es desobediente. Hace tiempo les preguntaba, ¿a qué hijo le tienes que enseñar a desobedecer? A ninguno, nace con la rebeldía natural. Lo tienes que enseñar a obedecer y marcarle ciertos límites, no para restringir su desarrollo, sino para que pueda crecer con confianza. A ver, qué bonito que tengas alguien que te ame lo suficiente como para que te diga, es por aquí.
Porque la verdad, familia, es que saliendo de aquí a nadie le importa. Y estas son las verdades duras que nos ha llamado el Evangelio a tratar de cambiar. Allá afuera a nadie le importa. Si te va bien, si te va mal, si estás enfermo, si estás pasando por... A la persona que está ahí enfrente, tu historia le vale 3 cacahuates. Le importa su historia. Y también a nosotros, porque somos humanos. Muchas veces menospreciamos el sufrimiento de nuestro prójimo porque no nos importa. Nos importa nuestro tema. Nos importa lo nuestro. Y venimos a orarle a Dios para que cambie lo nuestro, mientras menospreciamos también que a veces la manera en que Dios cambia lo nuestro es cuando nos entregamos en amor al prójimo también. ¿Hace sentido? Venimos a buscar una máscara de oxígeno en esa emergencia, y una vez que la tenemos y vemos que el otro se está ahogando, decimos, deberías de haber agarrado la máscara. Entonces, familia, no necesitamos una mejora, lo que necesitamos en nuestra vida es un rescate. Nuestra vida no se sostiene sola porque nuestra vida está en Él. Y ahora te voy a hablar de un componente esencial en este proceso de rescate que se llama gracia. Pero la gracia no puede existir por sí sola sin antes un componente del carácter de Cristo. Te lo voy a explicar. Aquí aparece una frase que cambia toda la historia. Efesios 2, del 4 al 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿En qué? Por favor, apunta esa palabra. No traigo dónde apuntar. Levanta tu mano derecha. Todos levanten su mano derecha y escriban misericordia. Otra vez, porque unos nada más me dijeron así. Misericordia. Ok, déjatelo como un post-it mental ahí. ¿Por qué misericordia? Porque antes de hablar de lo que la gracia hace en nuestra vida para rescatarnos, Pablo nos lleva a entender quién es este Dios de gracia. ¿Ok? La gracia no es únicamente un recurso espiritual, no es una estrategia religiosa. Ojo, porque muchos lo usamos como algo estratégico. Pues vivo bajo la gracia. Puedo hacer lo que se me pegue mi regalada gana. No. Y también la gracia, y esto va para todos las personas que son muy estrictas con su vida, tampoco es una recompensa a tu buen comportamiento. Fíjate nada más. O sea, esta gracia no es una estrategia, pero tampoco es una recompensa de tu buen comportamiento, ni del mío. Es una cualidad del carácter de Dios. Te lo voy a repetir. La gracia es una cualidad del carácter de Dios. Y algo que yo he aprendido de parte de Dios y quiero transmitirte es que Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, cosechamos. Para bien y para mal. Quiero que lo veas. Lo que sembramos, cosechamos. Muchas veces nuestra vida es el reflejo de varias decisiones que tomamos. Ojo, hay cosas que pasan. A veces se revientan los motores en el aire porque vivimos en un mundo caído. Pero el 80% de nuestras condiciones, de acuerdo a ciertas estadísticas, está en las decisiones que tú y yo decidimos tomar diariamente. Ahora, antes de pedir gracia, tenemos que conocer el carácter de Cristo que dice misericordia. Y quiero que lo volvamos a leer. Dice, Dios es rico en misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no darnos lo que merecemos. Otra vez, misericordia por parte de Dios es que esa siembra equivocada no la cosechemos, o al menos el fruto de eso no tenga un impacto tan violento en nuestra vida. Esa es misericordia. Cuando tú sabes que la regaste, que metiste las 5 patas, que te equivocaste y llegas a pedir perdón y recibes de la persona que tiene todo el derecho de juzgarte perdón, esa es misericordia. No te doy lo que te mereces. Y aquí, familia, está esa distinción. Misericordia
es no darnos lo que merecemos, y gracia es darnos lo que jamás podríamos ganar por nuestra cuenta. ¡Qué contrastes! ¡Qué contrastes! Porque sé que la siguiente pregunta era, bueno, ¿y entonces la gracia qué? Ok, misericordia es, no me das lo que me merezco, y la gracia es, me das lo que jamás podría ganar, ni siquiera con mis acciones. ¿Cuál es la verdad central de esto? La gracia no responde a nuestro desempeño, responde al amor soberano de Dios sobre sus hijos. Y quiero que tengamos esto claro, familia, porque a veces cuando la regamos, la reacción natural es alejarnos. Otra vez, cuando nos sentimos heridos, cuando la regamos, cuando pensamos que estamos bien y vemos claramente las consecuencias de mantenernos en esa posición, lo primero que hacemos es aislarnos. Nos aislamos, nos alejamos. Es una reacción natural. Si te ha pasado, lo único que indica es que eres un ser humano. Yo también cuando cometo un error digo, metí las tres patas, como que anteriormente mi reacción no era ir y, la regué. Muchas veces, sobre todo en mis tiempos adolescentes, si no me cachan, no pasó. Porque no es lo mismo llegar arrepentido a ser sorprendido. Y yo creo que más misericordia opera cuando eres sorprendido y perdonado. Pero Dios no quiere que lleguemos a esos extremos. Dios quiere que entendamos que un fundamento de su carácter es la misericordia. Y la misericordia es lo que también tiene que estar operando en nosotros antes de que opere la gracia. Porque la gracia, otra vez, la gracia sin verdad te va a confundir. Y la verdad sin gracia no te salva. Menos en una emergencia. En una emergencia, déjame decirte algo, cuando tú corres delante de Dios, Dios ya conoce tu emergencia. Te lo voy a repetir, Dios ya conoce tu emergencia, pero el boleto de entrada de Dios en tu vida es el llegar y decir, Mayday, ya no puedo, ya no está en cuestión la milla extra, está en cuestión el próximo minuto, porque se me está acabando el aire. Se me está acabando el aire, la opresión en mi pecho ya es tan grande que no puedo dar un paso más. Señor, no tengo ni ganas ni el poder de adorarte tranquilamente. ¿Por qué? Porque estoy deshecho por dentro y tengo que poner esta cara de que todo está bien. Cuando no es así. Señor, mis motores están quemados, no puedo dar un paso más y tengo que responder de esta manera con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, en mi trabajo. Señor, son tantos los frentes que tengo que ya no tengo fuerzas. Ya no puedo. ¿Y sabes qué, familia? Se vale. Se vale decir, Señor, estoy roto, como cuando estaba roto al principio y no había nada que me pudiera sostener y fue tu misericordia lo que me sostuvo. Porque llegué como un pecador que estaba roto y sin esperanza y tú me levantaste. Pero ahora yo quiero tomar el control del avión. Y sabes que cuando vuelves a ceder el avión, cuando vuelves a ceder el control y vuelves a decir, Señor, yo no puedo, aquí está, me voy a ir a sentar en el asiento de pasajeros y voy a contemplar tu salvación, las cosas cambian. Familia, no se trata de tu desempeño. Claro que hay cosas que tenemos que hacer, pero lo que tenemos que hacer es una respuesta. ¿Es una qué? Es una respuesta a la gracia que hemos recibido. Aquí la palabra en Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia son salvos, por medio de la fe. Esto no de ustedes, chicos, familia, no de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No nos podemos salvar a nosotros mismos de una situación de emergencia, familia. Nos salvamos por fe, por depositar nuestra fe en Cristo. Aún cuando el resultado no es el que esperamos. Sobre todo cuando el resultado no es el que esperamos. Porque cuando el resultado no es el que esperamos, estamos obligados a confiar en que todas las cosas operan para bien. Cosa que personalmente tengo que reconocer que yo no soy el mejor ejemplo de ello. Tan humano y con las mismas luchas que todos tenemos. Cuando las cosas no salen a mi favor, mentalmente entiendo que Dios me está cuidando de algo.
O hay momentos en los que he tenido que entender que simplemente no hay explicación, que hay un mundo caído y que tanto el mundo como el ser humano es como es porque ama lo que ama. Hay veces que no tengo explicaciones y que no me gustan las respuestas. No me gusta cuando Dios me dice mantente. Yo ya no puedo, manténme. ¿Cómo me mantengo? Y me encanta porque mi gracia es suficiente. No, Señor, yo pensé que me ibas a mandar un libro de estrategia de cómo hacer A, B, C y adelantarme 5 jugadas a mi enemigo. Y lo único que me dices es, mantente. O la mejor, te amo. O sea, Señor, ¿sí ves lo que me está pasando? ¿Sí ves la situación en la que estoy? No necesito, en este momento, como dicen las quincenas, un te amo no se compara con un ya depositaron. Yo necesito un depósito, Señor, en este momento para caminar. Y no me refiero nada más a la parte económica, me refiero a necesito algo que cambie radicalmente mis circunstancias. Y Él constante me dice, bástate mi gracia, yo estoy trabajando, confía en mí. Lo que me está diciendo Dios es, ríndete. ¿Es qué? Ríndete. Entrégame el control de la nave, porque si te rescaté cuando estabas enfermo, confundido y débil, cuando no cooperabas, cuando no decidías y no aportabas nada, ¿cuánto más cuando mi hijo viene delante de mí y me dice, papá, ya no puedo? ¿Cómo no voy a levantar a mi hijo? La salvación, familia, en nuestra vida es una resurrección, no es una mejora personal. Dios no es un coach que te dice, échale ganitas. No. Dios está encargado de transformaciones que nos permiten vivir la vida de Cristo en nosotros. Mientras nosotros estamos tratando de mejorar un poco, Dios me dice, entrégate para que yo te transforme. ¿Cómo nos transforma? Cuando la gracia es más que suficiente, las buenas obras son una respuesta al amor que recibimos de Él. No podemos tener buenas obras si primero no entendimos el amor, la gracia y la misericordia con la que fuimos sanados. Y ese es un error que cometemos, familia, y que imponemos en otros. Cuando fuimos salvados y rescatados y Dios tuvo misericordia, de repente empezamos a decirles a los otros, tú te tienes que comportar así para que Dios haga tal. Y empezamos a poner cargas que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a llevar. No sé si me están siguiendo. Cuando lo que tenemos que hablar es primero de misericordia y arrepentimiento. Hey, te equivocaste, está bien, ve corriendo delante del trono de la gracia. Y un padre sabe cuando el hijo está arrepentido, ¿a poco no? ¿Quién de aquí es papá? Tú sabes cuando tu hijo llega y te dice, papá, la regué horrible y me arrepiento, o cuando, ni fue tanto. ¿Qué tanto es tanto? No seas exagerado, papá. No seas exagerada, mamá. No es para tanto. Y el no es para tanto evita que podamos recibir toda la gracia y la misericordia de un buen padre. Cuando un hijo no se arrepiente, lo que tú sabes como padre que va a pasar es un golpe mayor. Y qué horrible. Hijos, de todo corazón les digo esto, qué horrible es cuando un padre te dice, haz lo que quieras. Qué horrible. Algunos los usan como estrategia de psicología inversa. Pero cuando un padre te dice, haz lo que quieras, sabes que traspasando esa barrera, estás por tu cuenta. Lo mismo pasa con Dios. Hey, puedes acercarte o puedes hacer tu voluntad, pero cada una va a tener resultados diferentes. ¿Me sigues? Lo que el día de hoy Dios nos está llamando es acudir a Él, no para mejorar, sino para ser transformados, para que muera el orgullo espiritual y podamos caminar con Él. ¿Qué produce esta gracia en medio
¿Qué produce esta gracia en medio de la emergencia? ¿Me van siguiendo? Ok, ¿qué produce esta gracia en medio de la emergencia? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ella. ¿Dios preparó de antemano qué? Buenas obras. Ojo con esto, Dios preparó de antemano buenas obras. De antemano las preparó. Pero aquí hay una parte importante, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No podemos ser creados en Cristo Jesús si no nacemos de nuevo y sometemos nuestra voluntad a la suya. Si no sometemos nuestra voluntad, si no rendimos el control, ojo, si no rendimos el control a Él, no podemos ser creados de nuevo para esas buenas obras. Las buenas obras son respuesta de nuestra vida al que ahora vive en nosotros. Las buenas obras son respuestas a la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Si tú estás tratando de hacer buenas obras por tu cuenta, esas buenas obras te van a durar hasta que la motivación o la fuerza de voluntad dure. Y mi experiencia, y no solamente la mía, sino la de muchísima gente y de estudios, es que la fuerza de voluntad tiene un límite. ¿Tiene un qué? Tiene un límite. Y cuando lo que vamos a caminar en Cristo no es parte de tu identidad, el límite se hace más corto. Yo no puedo ser bueno por naturaleza. Puedo ser bueno porque el Espíritu de Dios mora en mí y camino en las buenas obras que Él tiene para mí como respuesta a su amor. Recuerda esto, una vida transformada es una vida de respuesta al amor de Dios. ¿Cómo camina un hijo de manera diferente en respuesta al amor que recibe? ¿Cuál es el riesgo que corremos como padres? ¿Cuál es el riesgo que Dios corre con nosotros? Que utilicemos la gracia como ocasión para pecar. Y en Gálatas Pablo es muy contundente en esto. No usen la gracia como ocasión para pecar. Y cuando nosotros habitamos en Él y absorbemos este amor, esta gracia y esta misericordia y empezamos a caminar en Él, esto se empieza a manifestar de una manera muy hermosa en la manera en que empezamos a tratar a los demás. Y de ahí mi objetivo. Dios no está aquí nada más para salvarte a ti. Está para que a través de esa salvación pueda conectar con otros que también necesitan ser salvados. El error, familia, es que nos estamos volviendo burbujas. La vida cristiana se está convirtiendo en una burbuja donde Dios, quiero que me salves a mí, que mi situación esté bien, yo quiero lo mío, lo de los demás no me importa, mientras mi burbuja esté bien. Y Dios no nos llamó para eso. La pregunta aquí importante es que esa gracia, esa misericordia y esa salvación tienen un fundamento. El poder amar y servir a otros como Cristo lo hizo con nosotros. Tú y yo estamos aquí porque alguien tuvo el valor de acercarse y hablarnos de que tenemos un Padre Celestial que es capaz de perdonarnos, amarnos y salvarnos. No sé si tú recuerdas cómo estabas cuando alguien te compartió. Yo fui muy renuente, muy grosero, pero hubo personas que constantemente me estuvieron hablando de su gracia y de su amor, que vieron en uno lo que otros no veían. Un pastor que quiero mucho, un amigo mío me dice, yo le preguntaba, ¿qué fue lo que viste en mí cuando yo tenía 19, 20 años y era una basura de ser humano? Claro, yo me sentía la última Coca-Cola del estadio. Hombre, trabajaba, me iba bien, todavía estaba en el equipo de básquet. Estar en un equipo representativo en una universidad buena es como una clase social aparte, que te da acceso a muchas cosas. Vivía solo, las fiestas eran en mi casa, los puntos de reunión. Yo estaba bien, al menos bajo mi esquema. Yo estaba totalmente destruido por dentro. Me tuve que crear un personaje para poder llevar todo eso. Y ese personaje tarde o temprano se te desgasta. Hay una poesía que se llama Reír llorando, no sé si la han escuchado, de un payaso que era muy famoso, se llamaba Garrick. Exacto.
en Inglaterra, y que él era el payaso que hacía reír a las cortes, que la gente llegaba tronada y Garrick siempre tenía la manera de hacer reír a otros. Y entonces se cuenta de una persona que llega con el médico con un semblante totalmente desmoronado, y el doctor le dice, llega y le dice, doctor, ya no puedo ni siquiera con mi vida. No tengo propósito, no tengo sentido, no tengo nada más por qué vivir. Y el doctor, al ver la situación, dice, no hay medicina que te cure. Ve a ver a Garrick, ve a ver al actor, él te hará reír. Y el paciente levanta la cara y le dice, yo soy Garrick, cámbiame la receta. ¿Y cuántas veces nosotros jugamos el papel de Garrick? Porque no tenemos la humildad de ir con el que nos puede sanar. Y cuando nos sana, es importante extender esa gracia. Y aquí es lo que te quiero explicar, y con esto termino. La gracia que nos salvó es también la gracia que nos envía a amar al prójimo. Tu nave está siendo rescatada no para tu propia gloria ni para tu propio deleite. Está siendo rescatada para que sea un medio de transporte también para otros. Y si no estás llevando a nadie, miserable de ti. Te lo voy a repetir. Yo sé que estas no son palabras que quieras oír. Pero si esa nave que Dios salvó no está llevando a nadie más, miserable de ti. Porque no quieres la gracia para transmitirla. La quieres para llenarte como un pozo, como una cisterna rota. Y lo único que te garantizo en este punto es que nada más va a ser suficiente, porque va a llegar un punto en que tu cisterna se va a romper. Y el problema con las cisternas rotas que son aisladas en un mar de orgullo es que no piden ayuda. Familia, la gracia que nos salvó es la gracia que nos envía a amar al prójimo. Lucas 10:33-34 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Familia, somos rescatados. Nuestra señal de auxilio y de rescate es para que la misericordia y la gracia que recibimos sea la gracia y misericordia que también otorguemos. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí está lo que ya nadie más puede entender. Aquí está el punto importante que habla de por qué fuimos rescatados, por qué fuimos tomados. Oye, yo recibí gracia y misericordia, pero no tengo gracia y misericordia con mi esposa, no tengo gracia y misericordia con mis hijos, no tengo gracia y misericordia con los demás. Tu nave aún rescatada está en peligro de muerte, porque no hay nada que pueda transmitir por amor. Y el amor no se transmite de, lo vi y oré por él y le puse like a su publicación y compartí que necesita ayuda. No, eso es un espejismo. Te lo voy a repetir, ese es un espejismo, porque el amor se vive en las trincheras de nuestra humanidad. ¿Cuándo fue la última vez que antepusimos lo nuestro por el otro? Sobre todo cuando sabíamos que no tenía la posibilidad de regresarnos el favor. ¿Cuándo fue la última vez que por amor hiciste algo diferente? ¿No recomendaste algo? Hiciste algo. Cuando Dios puso en ti... Hay una cosa bien importante, familia. Dicen que un hombre, que el ser humano nace 2 veces. Yo creo que son 3. Dice que nace el día de su alumbramiento natural, vuelve a nacer el día que descubre su propósito. Yo creo que vuelves a nacer cuando conoces a Cristo y en Cristo encuentras tu propósito. Pero yo también creo que vuelves a nacer cuando te entregas a los demás en servicio. En servicio. Y te voy a decir algo del servicio. Aquí dice, acercándose vendó sus heridas. No se trata de, porque esto me pasa mucho. Oye, está sangrando. Oye, veo que te duele. No. El samaritano fue y vendó.
detuvo su camino. ¿Cuál fue la última vez en que te detuviste tu camino por servirle a otro, por amar a otro? Estaba totalmente... Y no solamente eso, dice, vendó sus heridas. Y luego, ¿qué dijo? ¿Puso qué? Aceite y vino. El aceite sana, el vino trae gozo. Pero el aceite y el vino tienen un proceso. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste con alguien para alentarlo en su camino? Y poniéndole en su cabalgadura, este está más padre. ¿Cuándo fue la última vez que te bajaste de tu pedestal para subir a otro en él? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, la cabalgadura que me diste es para que otros también puedan montarla? Para darles acceso a algo que no veían. Y es una parte que yo hablaba con mi esposa, y hay muchas cosas que en mi vida hago para dar acceso. Si Cristo nos dio acceso a su gracia, ¿por qué nosotros no damos acceso? Lo llevó al mesón y cuidó de él. Familia, esto no se trata nada más de mí. No se trata nada más de ti. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y el día de hoy, tú y yo podemos ya tener encendidas esas alarmas de Mayday, Mayday. Y si tú te entregas, tienes el recurso más importante, que es a Cristo. Y Cristo va a llegar y te va a rescatar de ello. Tenlo por seguro. A lo mejor no con el resultado que tú esperas, pero ten por seguro que no te va a soltar, porque su palabra dice, yo voy a estar contigo todos los días y voy a caminar todo esto contigo. Pero te digo una cosa, aquí afuera, hay gente que está navegando, que no sabe que su avión está a la deriva, que no sabe que su barco está 3/4 bajo el nivel del mar, que no sabe que en poco vienen a pedir su vida y que queda una eternidad sin esperanza. Salir al mundo es una señal constante de que la gente necesita ayuda, sobre todo aquellos que más autosuficientes se sienten. No tienes idea de la gente que me ha tocado en este momento conocer, que me dice, soy tan miserable que lo único que tengo son mis bienes y no me sacian y siempre estoy buscando más. Y escucho gente que me dice, ya me compré un avión, ahora voy por el otro. Y le digo, oye, ¿te puedes subir a los dos al mismo tiempo? No, pero pues es el siguiente reto, es lo siguiente. Y es mi segundo matrimonio. Y aparte tengo una novia. Estas son historias reales. Son historias reales que vivo de manera constante ya por lo que me toca vivir. Y la gente está constantemente buscando apagar una sed que lo que está aquí no le puede dar. Su nave está en riesgo, familia, y el día de hoy tú también puedes ser la persona que ya se puso esa máscara y que puede ponérsela a otro. Pero tenemos que batirnos ahora en las trincheras del amor y dejar nuestro orgullo para que sea Dios quien actúe. Así que, familia, caminemos de regreso al Padre, no tengamos temor en decir, Señor, ayúdame, porque este es tu momento. Y el día de hoy quiero hacer una pregunta. ¿Quién de aquí siente que su nave está a la deriva? ¿Quién de aquí ha sentido que su nave está a la deriva, que está caminando por mares difíciles? Que como Jeremías dice, Señor, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi llaga no aceptó sanidad? ¿Serás para mí como aguas inestables? Te voy a pedir por favor que te pongas de pie. Si ese es tu caso, el día de hoy hay un momento para rendirnos delante de Él. Así, Señor, yo ya no puedo, no entiendo, a lo mejor no he tenido la mejor actitud, y ya si me puedes ayudar, y te voy a pedir que pases al frente, porque quiero orar por ti. Si el día de hoy dices, sabes que mi nave ya no tiene para dónde navegar, Señor,
agoté mis recursos. Y a quien necesito es a ti. El día de hoy Dios no solamente va a volver a habilitar esos motores, sino que también te va a habilitar para que empieces a caminar con otros, porque tenemos un Dios que ama y que tiene misericordia. Martín, mi hermano, ven, esto que me ayudes a orar. Candy, ven, esto que me ayudes a orar. Porque si hay aquí algunos que sabemos que nuestra nave ya fue tomada por Dios, es momento de empezar a transmitir ese oxígeno a otros. Si le sabes que tu ayuda está por venir, no sueltes el radio, no dejes de clamar, porque tenemos un Padre que te dio un timbre particular de voz. ¿Y sabes por qué te lo dio? Porque un padre reconoce la voz de su hijo y no la confunde. Dios no se va a ir con el ruido de todo lo que hay afuera, porque hay muchas señales de auxilio, pero Dios sabe reconocer la voz de sus hijos. La voz del hijo que dice: papá, yo ya no quiero más el control, te quiero a ti, te anhelo a ti. Señor, estoy haciendo todo lo que puedo, pero parece que no tengo resultados. Tenemos un Dios que es pronto para acudir. Así que el día de hoy corre confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Porque Dios te va a levantar. Y esa es la promesa que el día de hoy Dios tiene para ti. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Se requiere de mucho valor. Y esta es la primera parte del proceso, la rendición. Yo no te prometo que al imponerte mis manos tu situación va a cambiar, pero tu corazón sí va a ser transformado para empezar a caminar con Él y entender que en tu vida hay un propósito eterno, que fuiste llamado para cosas importantes, que fuiste llamado para ser el samaritano que no voltea al otro lado, que no se desentiende del dolor humano, porque también lo ha caminado, porque ha sido fiel. Porque aunque ha caminado el valle de sombra de muerte, la vara y el cayado de su Creador han sido el soporte que necesitan. Así que si me ayudan a orar, el día de hoy Dios está consolando corazones y te está dando un nuevo propósito. Levántate tú que duermes, despierta, despierta, porque todavía tengo cosas grandes para ti. Mi obra no ha sido terminada, apenas estoy empezando. Porque mi mano no se ha cortado sobre ti, porque tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, y te voy a levantar. Vamos a orar. Señor, mediante cada palabra que vas a recibir, empieza un proceso de sanidad y de paz. A las personas que les pido, ayúdenme a orar por otros. No solamente se trata de que yo lo haga, se trata de que el Espíritu de Dios está sobre ti. Isaías 61 dice que el Espíritu de Dios está sobre ti para anunciar las buenas nuevas, para sanar a los enfermos. El quebrantado, empieza a orar por tu prójimo, empieza a bendecirlo, empieza a caminar con él, porque viene gracia sobrenatural. Un nuevo comienzo. Señor, reconozco mi necesidad y el día de hoy levanto mi señal de auxilio delante de ti. Señor, gracias por tu verdad encarnada en Cristo. Rescátame, renuévame, llévame de regreso a casa. Y así como fui amado por ti, enséñame también a amar a otros.